El video ilustrativo que a continuación presento es un análisis del conocimiento y pensamiento epistemológico y complejo a partir de la lectura del texto de Álvarez Nieto, donde confronta el conocimiento de Morín con la problemática que presenta actualmente la educación en México, y que como formadora de docentes y lo vincularé con aspectos relevantes de la práctica educativa. Los problemas a los que nos enfrentamos en la escuela normal y cómo vamos descubriendo la construcción de la identidad de los estudiantes y la propia. Estudiar a Morín es por demás complejo, pero ¿la docencia y la práctica profesional no son procesos complejos? Habría que cuestionarnos. El texto inicia conceptualizando la educación en México, cómo se entiende la educación, el sentido epistemológico de la complejidad y cómo se relaciona con la identidad. Y así, en este recorrido del reto epistemológico de la complejidad de Morín, retomaré ciertas conclusiones que darán cuenta del aprendizaje adquirido en este módulo. Desde 1982 no han mejorado el proceso educativo, ya que se considera como un medio de progreso social, orientado por concepciones de avance económico y dejando a un lado lo planteado en el artículo 3 constitucional sobre el concepto de educación. Esta que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, no solo el aspecto económico. Se plantea de esta manera al tener como referente las reformas educativas como centro de poder internacional con el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que lo que pretenden es el desarrollo de la economía de los países que forman parte de ellos, como es el caso de México. Importante, interesante, ¿no? La educación era asociada con la concepción de destino de las sociedades, contemplando como motor e instrumento importante para la realización de visiones utópicas, desarrollo civilizatorio, democrático y progreso moral. Es por eso que se entiende que la educación en la actualidad se encuentra en un proceso de mercantilización. Es un hecho. Debido a la implementación de las políticas neoliberales, esta se usa para describir una ideología económica. También se le puede llamar ahistórica, como lo plantea Frade, que trae como consecuencia observar pura repetición de la cultura a cultura, de pueblo en pueblo, de sociedad en sociedad. ¿No será también simulación? La educación nos envuelve en un currículum complejo que pretende desarrollar estrategias que promuevan un modo de pensar complejo, basado en aspectos sustanciales como la formación de competencias, la multidisciplinariedad, la autocrítica y la compensación o comprensión de la realidad vivida en la incertidumbre. ¿De dónde? De nuestros tiempos. Por ello, el desarrollo del pensamiento complejo en maestros demanda un sustento epistemológico propio del desarrollo de la teoría científica, como de las necesidades de la práctica. La visión del pensamiento complejo persigue una óptica integradora de los fenómenos de la realidad. Sin embargo, los programas de formación de maestros en su generalidad no llegan a plantear la cuestión tal como se requiere. Se profundiza en la experiencia realizada en la escuela normal, en los resultados y obstáculos objetivos ante la tarea de aprendizaje estudiados y acerca de la movilidad de sus zonas de desarrollo próximo, tal como lo dice Fariñas. Este fenómeno es realmente en determinada medida es
está de la forma inadecuada, porque el maestro se enfrenta a la complejidad de su actividad de enseñar y a las relaciones con sus alumnos. Él trata de resolver las contradicciones complejas que acontecen en su campo de trabajo, a través de formas simples de abordaje. Se trata entonces de una tendencia a tener todo completo, a tener todo bajo control, para no sentir la incertidumbre que provoca la compleja variabilidad de la realidad, a la que se enfrenta día con día y que va confundiéndose con su propia identidad. La aceptación de que cada día en el aula se enfrenta con problemas de su práctica que repercute en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Es así que la intención de retomar la práctica docente, revisando las propias debilidades, momentos en los que nos hemos enganchado a una forma tradicional de llevar a cabo las clases y de cómo con estas formas se arrastran sin querer las posturas pedagógicas de los estudiantes normalistas. Como nos enseñaron, queremos enseñar. No hemos superado el holismo ni el reduccionismo. Debemos ya avanzar hacia el principio hologramático, como lo plantea Morín. El análisis de tu propia práctica o de mi propia práctica, al problematizarla, va acrecentando la identidad docente, que a decir de Álvarez Nieto, esta permite al sujeto acudir a la autorreferencia, es decir, la referencia de sí mismo. La identidad y la práctica profesional es sin duda una de las más grandes problemáticas que aquejan al docente formador. Pues como menciona Izarra, 2008, la formación docente se caracteriza por su complejidad, debido a que es una actividad que se desarrolla en un ambiente dinámico en el que se debaten nuevas teorías y nuevos paradigmas. Es por ello que durante la práctica debemos hacer pequeños altos en el camino para un análisis o reflexión sobre los acontecimientos o sucesos críticos que se dan durante la misma, y así reconocer las fortalezas y debilidades propias en la consolidación de la identidad. La identidad es algo subjetivo, es algo interior que nace en el fondo y nos vamos apropiando de ella sin darnos cuenta. Conduce a la configuración de representaciones subjetivas acerca de la propia profesión. Por ello, la identidad docente se relaciona con la percepción del oficio por parte de los procesos docentes y se va construyendo durante el lento caminar de las experiencias en las aulas, a través del tiempo y la vida profesional propia. Esto es bastante interesante. La crisis educativa, como la crisis identitaria, hacen de la escuela mexicana otra crisis mayor, que da como consecuencia la incertidumbre y los miedos al cambio, y hacer del conocimiento estático, como lo menciona Marín, en educación, ¿sí? No nos movemos, queremos que sea todo igual, y por tanto ya no hay verdades formadoras como el pensamiento de Vasconcelos, de Sáez, de Ramírez o de Basols, como secretarios de Educación, que defendían, a pesar de nadar contracorriente en los tiempos tan difíciles que vivieron, defendían la educación con fuerza, con determinación propia. Finalmente, y concluyendo estas ideas, resignifiquemos el rol del docente, cambiemos las formas de enseñar y de aprender. La tecnología nos está rebasando y si no la embestimos nos hará docentes obsoletos. Retomemos la complejización de la que nos habla Morín, que es justamente reconocer y detectar mejor la incertidumbre para corregir los errores. Por lo tanto, revaloremos al sistema educativo, al que nosotros como docentes le damos vida,
Recuperemos la reflexión, el pensamiento filosófico e epistemológico desde su raíz para entender la educación como un proceso de construcción de conocimiento. Alumno, maestro. E incluyamos a toda la comunidad educativa en este entramado de complejidad. Muchas gracias.